Bueno, vamos a arrancar con... ¿No? ¿Para Corrientes? Vamos para Corrientes, pero... Ah, ¿Está en condiciones usted? Si Corrientes se pone en guerra, claro, no, si Argentina se pone en guerra. Corrientes lo va a ayudar. ¿Usted está en condiciones? Sí. ¿Sí? Ya está, tiene todo preparado. ¿Vos sabés cuál? Se puso pitucones ya. No, porque hoy la cuenta fue más... Como decía, como la relación entre Chaco y Corrientes, dice, cuanto más resistencia, menos corriente. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy? Iba a hablar de... Tengo que mandar un saludo antes de que empiece el castañeno a un santafesino que se está llamando, el señor Techuno. Le mandamos un abrazo grande. Otro, sí. Y lo esperamos en la lechería. Sí, cuando él quiere. Yo quería aclarar que, porque llamó un oyente, medio, no sé si ofendido o echándome en cara, que como que había hablado mal de Bairoleto el otro día. Y yo no hablé mal de Bairoleto. La historia que yo conté es más o menos el relato que pude recopilar de distintas versiones, ¿no? Que no es una historia, yo no agarré el expediente judicial para analizarlo, etcétera. Además, yo en ningún momento dije que Bairoleto haya sido ni un bandido, ni un degenerado, ni nada por el estilo. Según yo tengo entendido, era un hijo de un inmigrante chacarero, trabajador, digamos, y que a raíz de que se llevó mal con la policía por un hecho ahí de pollera, etcétera, bueno. A Bairoleto lo fundieron las polleras. No, lo que pasa es que parece que sí, Bairoleto andaba bueno, esto es un poco como la historia de esos escoceses, irlandeses, sí, que eran hermanos, que claro, por una cuestión de que a un policía le gustaba claro, y muchas leyendas de le gustaba y bueno, después terminó siendo un forajido. Es que muchos de estos personajes que se hicieron leyenda, tipo el Gaucho Lega, el Tigre de Quequén, el Gauchito Gil incluso, tienen esas por eso decía, dualidad, claro. Por eso claro, decía que a lo mejor es imaginación de la gente, pero el Martín Fierro mismo lo decía, Hernández decía, hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque de han de rascarse por el abuso policial que había. Si fuera amigo del juez, y más o menos la podría llevar, pero si no... Bueno, en el mismo Martín Fierro... Y hay un chamamé correntino que dice, no soy yo la que te castiga, es la ley la que te castiga. Bueno, en el mismo Martín Fierro, también a Martín Fierro un día llega y la encuentra la China con el juez. que dice que había sido para leche, como es que había sido... con el pata de lana. Sí. ¿Cómo es que dijo Martín Fierro? No me acuerdo, yo la verdad que no me acuerdo, esa parte no había me acuerdo. Había sido para el amor como guacho para leche, dijo Martín sí. Fierro. Sí. Incluso después dice, si querés vivir tranquilo, dedicate a solterear, mas si te querés casar, con esta advertencia sea, es difícil conservar prendas que otros codicean. Sí, güey, más en esa época. Y fue a raíz de ese hecho que le pasó. Yo iba a hablar de un personaje muy conocido, que es conocido por lo menos, aunque no conocen la historia, seguramente lo han visto, que es el Gauchito Gil, que se suele ver en las rutas, por ejemplo, con cintas coloradas, etcétera. Era un gauchito federal. Claro, incluso se ve por ejemplo, en las villas mismas de acá de Buenos Aires, suele haber en algunas casas santuarios, claro. Hay santuarios del Gauchito Gil. El Gauchito Gil se llamaba Antonio Mamerto Gil y le decían Curuzú, porque era ahí de la zona de Curuzú Cuatiá. De Curuzú Cuatiá. Curuzú quiere decir cruz. Por ejemplo, Curuzú Cuatiá es cruz de papel, quiere decir en guaraní. Y Gauchito Gil había nacido ahí en el departamento de Mercedes, en una zona que se llama Payubre, que queda ahí cerca de Mercedes, yendo para Corrientes, desde Mercedes hacia Corrientes. Y murió el 8 de enero de 1878, por eso que
el 8 de enero se hace una fiesta tienen santuario ahí cerca, 8 kilómetros de Mercedes, y se juntan, pero miles y miles de personas. Sí, sí, es un... Incluso van a dejarle, ¿cómo es? Sí, lo tienen como milagroso. Claro, le dejan las muletas, la silla de ruedas. Es como un San Cayetano que le piden trabajo, a él claro. le pidan milagros, que es la fe Sí, popular. Y además hay construcciones. Eso en está templos, basado en la historia verídica. En la historia verídica. El tema es así, como toda buena leyenda empieza también como que él tenía un amorío con una estanciera que además era pretendida o andaba con un policía. Entonces ahí empezó la pica entre uno y otro. Después de la época de Rosas, después que cae Rosas, en Corrientes había dos partidos políticos muy fuertes, los autonomistas, que eran le decían los colorados, y los celestes, que eran los liberales. El Gauchito Gil era de los autonomistas, pero por cuestiones políticas porque incluso había hasta combates entre ellos, ¿no? Lo habían reclutado los celestes. Entonces él estaba desconforme, digamos, porque era de los colorados. Entonces en un momento determinado, de descuido, se fuga. Y se fuga con dos que estaban ahí presos con él. Uno era Ramiro Pardo, que era un mestizo, y el otro era un criollo que se llamaba Francisco González, que eran o fueron famosos cuatreros. Yo en todo esto que digo es más o menos lo que he recogido, no hay esto, yo no vi los expedientes de los tipos, pero eso es lo que se dice, que eran estos dos compañeros de él, eran dos cuatreros que estaban presos y se escapan. Los cuatreros en un tiroteo con la policía mueren y al Gauchito Gil lo toman prisionero y lo mandan, ordenan que lo lleven a Goya. Y el que lo llevaba en un momento determinado decide matarlo. Entonces, para matarlo, dicen que para matarlo lo colgó de un árbol cabeza abajo y lo degolló. Ahora, ¿por qué lo mató de esa forma? Dice que para evitar la mirada del Gauchito Gil, que hipnotizaba con la mirada. Ahí empezó la leyenda, digamos. Y la otra cosa que dicen era que el Gauchito llevaba en vez de crucifijo llevaba un San la Muerte. Entonces para evitar el payé, que dicen que es como un gualicho que usan en Corrientes, en la palabra payé, por eso lo degolló de esa forma. Y ahí empezó la leyenda, porque además antes de morir, ahí dice que fue que hizo el primer milagro, digamos, porque le dijo al matador, que era un sargento de policía, él se dio cuenta que lo iban a degollar o a matar, y le dijo, cuando llegues a tu casa vas a encontrar a tu hijo muy enfermo. Dice, pero si me invocás, yo lo voy a curar. Y efectivamente, dice que llegó a la casa, estaba el chico enfermo, y que lo invocó al Gauchito Gil que lo ayude, y el chico inmediatamente se compuso. Entonces, el policía se hizo, profesaba sobre el Gauchito Gil, entonces lo llevó y lo habían matado ahí cerca de Corrientes, entonces fue y lo hizo, enterrar en el lugar donde lo habían dejado, y plantó incluso un árbol, un algarrobo, un tala, no sé. Ahora, ¿qué pasó? Se empezó a juntar gente, empezaron a ir a peregrinaciones, entonces el dueño del campo, que se llamaba Speroni, tenía miedo que se produzca algún incendio, como dejaban velas y todas esas cosas, tenía miedo que se produzca un incendio, entonces lo hizo sacar del lugar donde estaba y lo hizo llevar al cementerio de Mercedes,
la ciudad de Mercedes queda 8 kilómetros. Ahora, Speroni, después que lo hizo trasladar, se enfermó. Y se enfermó mal, había quedado medio trastornado, medio loco, decían, y entonces lo internaron. Pero parece que en un momento de lucidez se dio cuenta que era el Gauchito Gil, que lo habían sacado de su lugar, que por eso le estaba. Entonces, lo invocó al Gauchito Gil y inmediatamente se compuso. Entonces fue y lo enterró en el mismo lugar donde lo habían matado, que es ese lugar que está en la ruta de la ciudad de Mercedes. Yo no me acuerdo el número de la ruta, pero he pasado, incluso he ido el 8, porque tengo conocido ahí cerca. ¿Qué le fue a pedir? ¿Que lo aleje de la lechería? Claro. Y entonces a 8 kilómetros, en la ruta que va desde Mercedes hacia el lado del río Paraná, a 8 kilómetros, ahí está el santuario Gauchito Gil, que todos los 8 de enero hay una peregrinación muy grande. Sí, van a caballo. Van a caballo. Práctica, digo que prácticamente se corta la ruta, es una cosa. Sí, es una cosa. A veces hablan de estas millones de personas. Sí, por eso, bueno, quería traer esta historia que muchos habrán visto en la ruta, las banderas coloradas y todo, y dice, sí, el Gauchito Gil, pero no ¿Usted se acuerda de, no sé si cuando era chico, los circos, eso que había, que hacían obras teatrales también, y era muy famosa la de Juan Moreira, sí, que es un caso muy similar al del Gauchito Gil. Bueno, Juan Moreira también parte de un entredicho con la policía por el tema de polleras. Bueno, vos sabés que en la época de Rosas era muy común hacer todas esas obras de teatro en base. Entonces, cuando Urquiza declara lo traiciona a Rosas, acá dan una obra de teatro que creo que se llamaba El Loco Traidor. Le habían puesto, era una obra de teatro y la adaptaron y le cambiaron el nombre, El Loco Traidor. Y parece que el actor era muy parecido a Urquiza. Y en un momento dado lo tuvieron que rescatar porque lo querían ahorcar ahí, viste, en el mismo escenario. Pero esto pasó en la provincia de Santa Fe. Yo me acuerdo que era chico y en aquella época había una radionovela, esas radioteatro creo que le llamaban, no sé, pero que eran todos los días, estaban todos los días, un determinado horario, es como acá las telenovelas ahora. En aquella época era radioteatro. Y había una que se llamaba Pachenzo el Maldito. Qué mierda, Pachenzo era bravo, ¿viste? Un día me encuentro a mi vieja llorando. Que vengo del trabajo, tenía 12 años, yo trabajaba de cadete, llego, la vieja llorando. ¿Qué pasa, mamá? Este hijo de puta, el Pachenzo. No sé qué le había hecho a una mujer y Pachenzo. La cuestión que un día fue a un pueblo cercano de Rosario, fue todo digamos la compañía a dar la obra y lo tuvieron que sacar con la fuerza pública porque lo querían linchar a Pachenzo. En los pueblos hay muchas historias de esas. Yo le contaba. Pero esto salió en los diarios de Rosario, sí. No, pero qué historia. Yo creo que la enganché a mi vieja llorando yo por el pero son historias verdaderas. Yo le contaba a él que ahora voy a publicar un libro que sale creo que a fin de mes, de toda esa recopilación de historias y el otro día me acordaba, a raíz de que nos reíamos eso, en el pueblo mío había, en Catriló, es un pueblo, tenía 2.000 habitantes, no había radio, no estaba Radio Belgrano AM650, entonces había propaladoras. ¿Y qué es la propaladora? Unas torres con 3 parlantes cada torre, bocinas, claro. Entonces estaban cada 3 o 4 cuadras, y ahí daban música y publicidad. Y claro, no estaba Jorge Macri de locutor, ¿no? Entonces habría uno bueno. La locutora era una piba del pueblo cualquiera, decía, che, tomá, lee los avisos, entonces decía, por ejemplo, una cama para 2 colchones en vez de una cama doble, una cama matrimonial. Después decía, Agrocatriló, dice, tanques de agua con una capacidad de 50 metros 3, leía, en vez de 50 metros. Y después decía, se pintan casas a domicilio. y la otra, dice,
Zapatería Paquito. Se arreglan medias y suelas. En vez de media suela. Muy bien. Bueno, Vamos a ver si podemos escuchar a algún oyente algo, después tenemos más información. A ver que sea 1 o 2 para separar esto. Esta fue la historia del Gauchito Gil por el amigo Leonardo Castañeda.